Bueno, entonces esto es triple X, eh, conversaciones transfronterizas. Y hoy en el episodio número ya 9, creo, eh, vamos a empezar unas tripletas, o sea, grupos de 3 programas sobre un tema que cada uno de nosotros eligió, sugirió. Entonces, vamos a trabajar el tema de lo monstruoso, que es el tema que yo propuse, y luego vamos a trabajar el tema de Andrés, que creo que es en torno a la educación, y el tema de Fernando Baena, que es en torno a la meditación, ¿no? Y el tema de Fernando Espina, que es en torno a la arquitectura. Entonces hoy damos inicio como al primero de ellos, que es el que está a mi cargo, que es el tema de lo monstruoso. Yo pues estuve reflexionando esta semana sobre el tema y pues no tengo como ninguna como conclusión generalizada, pues no tengo sino como ideas fragmentadas en torno a lo que esta semana he venido reflexionando, lo que de cierto modo ya sabía y algunas cosas nuevas que he venido revisando respecto a este tema, que primero que todo pues se plantea como una categoría estética. O sea que está pues dentro de la relación con lo bello, con lo sublime y con lo siniestro, y en ese sentido pues puede volverse una categoría muy específica de la cual pues hay mucho trabajo en términos históricos, en términos hermenéuticos, y también, bueno, hay ya trabajos interesantes en términos etnográficos que tienen que ver, por ejemplo, con el estudio de la cultura del metal y todo lo de la relación de esto, de lo sublime y lo siniestro. Cuando hablamos de lo sublime y que está pues en relación con esto de lo monstruoso, porque está dentro de todas esas categorías estéticas, entonces, que son categorías, y al decir que son categorías estéticas, podríamos resumirlo diciendo que son sentimientos. Son sentimientos, formas de sentir, cosas que se sienten y pues los filósofos y los poetas y los artistas tratan de describir esas experiencias subjetivas, indescriptibles de cierto modo, algunas más que otras, y eso pues es lo que tiene precisamente lo sublime y lo siniestro, y es ese sentido de la imposibilidad de describirlo, pero igual pues a pesar de todo pues tratamos, siempre reconociendo que no es posible dar una definición perfecta de esto. Entonces, el referente pues básico en términos filosóficos para cualquiera que quiera revisarlo, pues va a ser en términos de este concepto de lo bello y lo sublime, pues va a ser Kant en su crítica del juicio, y bueno, ahí pueden ir un poco a mirarlo. Entonces allí va, entonces es importante pues citarlo porque pues es como de donde se basan todos los demás. Claro, también está este asunto de Platón y de Aristóteles, que también tuvieron unas posiciones particulares frente a sus reflexiones sobre la belleza, aunque sabemos pues que el concepto de estética como tal, o sea, como una ciencia del gusto, solo vendría a darse siglos después con un tipo, creo que de apellido Baumgarten, y bueno, y entonces a partir de eso, pues entonces Kant plantea un poco el asunto de la belleza como esta cuestión que es agradable, es decir, que la estética es una ciencia del gusto, y en el gusto lo que puede haber es que a ti te agrade, en principio que a ti te agrade o te desagrade algo, y esa agradabilidad o no de algo es como sin ningún interés, es decir, algo te agrada o te desagrada, pero no es como algo que tú venías buscando o que tiene alguna intencionalidad o algún concepto detrás,
sino que simplemente gusta o no gusta, agrada o desagrada, y en ese sentido lo que agrada es lo que para Kant sería lo bello, ¿cierto? O sea, lo agradable es lo bello. La diferencia en términos generales que Kant plantea frente a lo sublime es que lo bello es como pacifica, lo bello te, te da como una especie de pasividad, de tranquilidad, de armonía estática, de armonía pasiva, ¿cierto? Lo bello es bello y ya, te agrada, te gusta y genera como una especie de paz o de equilibrio o de armonía, ¿cierto? En cambio, lo sublime te conmueve, lo sublime te arrebata, ¿cierto? O sea, también te agrada, o sea, también te agrada como lo bello, ¿cierto? Pero la diferencia con lo bello es que lo sublime es magnífico, ¿no? Lo sublime se sale como de toda medida, digamos, sí. Lo bello puede ser pequeño, lo bello puede ser comprensible, lo bello puede ser manejable. Yo por eso he venido introduciendo el concepto de John Verbeek sobre belleza, que es el de la comprensibilidad, porque también tiene una línea filosófica kantiana que es precisamente reconocer lo bello como aquello que me pacifica o aquello que me tranquiliza, aquello que me agrada y que por eso me parece familiar y es comprensible y me tranquiliza. Lo sublime, siendo también algo agradable, algo que me atrae, al contrario, me mueve el piso, me desacomoda, me saca de ahí. Y es importante entender también que ese concepto de lo sublime es un concepto que algunos han criticado por ser un concepto moralista, porque apunta como hacia una especie de revolución o de realización de lo absoluto, ¿cierto? Que pareciera ser pues también como una especie de sugerencia de un posible camino, ¿no? El camino de lo sublime, el camino hacia lo absoluto, el camino a través de la belleza, y se vuelve pues como una teleología, ¿cierto? Que algunas personas ven como criticable. Bueno, ahí estamos en ese asunto. Ahora, en relación a eso, entonces planteamos lo siniestro, ¿no? Entonces, lo siniestro también tiene esa cualidad de lo sublime, ¿cierto? O sea, que es como que desborda lo comprensible, ¿cierto? Pero en vez de generar entonces gusto, ¿cierto? En vez de ser agradable, me es desagradable, ¿cierto? Es como algo enorme que me es desagradable. Sería lo siniestro, mientras que lo sublime es algo enorme, inconmensurable, que me es agradable. Entonces, ahí plantearíamos como la cuestión fundamental de esto. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque a mí me interesa hablar de esto. Porque hay un movimiento, ¿cierto? Que llamamos como la vida, pero también hay un estatismo que es también como algo que se da dentro de la propia vida, ¿cierto? Pero que en últimas no puede ser la vida porque la vida no puede detenerse. Sí, o sea, la vida no puede detenerse. Si se detiene, se muere. O puede detenerse, pero por un momento como aguantando la respiración o algo así, pero se revienta si no sigue, si no sigue fluyendo. Sin embargo, nosotros hemos creado como una idea mental, ¿cierto? Hemos creado como una idea mental de un estatismo, ¿cierto? Digamos, que nos posibilita como por lo menos sí estar aparentemente estáticos en ciertas ideas, ¿cierto? Que de cierta manera ocultan el fluir permanente de la vida, ¿sí? Como si en ese fluir permanente de la vida yo no pudiera encontrar sosiego o no pudiera encontrar como un pensamiento, por ejemplo, para poder
observar, para hacer procesos metacognitivos o algo así. Entonces, tengo que crear como una atalaya, ¿cierto? Como una línea negra, ¿cierto? Que me permita de cierto modo distanciarme de ese fluido y hacerme la idea, porque es lo que nos diría entonces ya digamos, esa visión del movimiento y esa visión fluida de la vida, ¿cierto? Que es básicamente como una especie de mentira o de pequeño artilugio que uno, o magia o ilusión que uno se hace como para crear lo que llamaríamos la cultura, que sería una serie de pensamientos que se nos hacen aparentemente estáticos en la medida en que lo repetimos, ¿no? Y los compartimos, ¿cierto? Y los repetimos y repetimos y compartimos, podemos ayudar como a que queden en nuestras memorias, pero pues bueno, luego vienen pues los libros, o sea, la posibilidad de dejar allí una serie de conocimiento y de luego de los libros pues viene esta cuestión de, de la imprenta, bueno, de la escritura, la imprenta y en este nuevo mundo pues en el que estamos ahora de lo interactivo, ¿cierto? Y de que estas son las nuevas bibliotecas, ¿no? O sea, que las nuevas bibliotecas en el futuro van a ser como estos videos y me imagino que el Google de ese tiempo va a ser una cosa de una inteligencia tan descomunal que va a encontrar muy fácilmente cualquier cosa, ¿no? O sea, cualquier tema, si tú colocas quién habló sobre qué tema en tal tiempo, pues que esté más o menos registrado o recreado y pues seguramente que Google lo va a encontrar con mucha facilidad porque detecta nuestras palabras y detecta nuestro idioma y detecta nuestros temas y bueno, entonces nosotros, todo esto son como libros, ¿no? O sea, como libros vivos, somos como dibujos dentro de un libro digital, ¿cierto? Que ahora se está moviendo con una cierta paralelidad o simultaneidad al hecho de que estamos vivos, pero incluso después de que muramos, estos muñequitos, estas imágenes que están aquí van a quedar acá para que gente en el futuro las mire por diversos sentidos. Entonces, todo eso se me hace a mí que va desbordando. Entonces, una de las cosas de lo monstruoso también es como una forma de decir, es que lo monstruoso es una forma de hablar de algo que nos está desbordando todo el tiempo y que parece que todo el tiempo ha estado ahí, sino que en algún momento nosotros hemos creado la cultura, una cosa manejable, diseñable, para ocultar ese movimiento que hay ahí, pero, y de hacerlo, uno puede llegar como a olvidarse, incluso a negar ese movimiento que hay ahí para reafirmar una visión estática, mental, monumental, ¿cierto? Pero pues luego pues todo este asunto de la experimentación, del empirismo, de la exploración, ha vuelto a descubrir eso, ¿no? Vuelve y descubre debajo de las palabras, vuelve y descubre esa realidad que está todo el tiempo cambiante, que está todo el tiempo en transformación, que está todo el tiempo en movimiento. O sea que empiezan a cambiar también las metáforas, ¿no? La narrativa, y esas narrativas también estaban en la antigüedad. Obviamente que hubo pueblos antiguos que tenían unas narrativas que tenían que ver más con la dinámica, con la transformación, con el movimiento, con el cambio, pero seguramente luego, pues, cuando se va estableciendo la agricultura y se van estableciendo todos estos mundos más sedentarios, pues se empieza a ver un discurso más estático, pero después de todo esto, otra vez volvemos como al mismo discurso, ¿no? Obviamente no somos los mismos del principio, ¿cierto? Pero como que después de toda esta travesía de complejidad que sigue creciendo, escarbamos como debajo y cuando escarbamos debajo volvemos a encontrar como esos principios antiguos, esos principios ancestrales de toda la vida que tienen que ver con lo bello, con lo siniestro, con lo sublime, o sea, con una serie de sentimientos que se sienten. Eh, y que determinan una realidad. Ahora, entonces, estamos frente a un nuevo
episodio, ¿cierto? Donde está ese mundo de sentimientos controlables, dentro de los cuales está la belleza, ¿cierto? Y que es importante, ¿cierto? Porque es como lo comprensible, o sea, es como el jardín, es como la metáfora del jardín, es como la metáfora de tu casa, o sea, como lo comprensible, lo manejable, o es la metáfora de unas buenas relaciones con el vecino, o unas buenas relaciones con el barrio, ¿cierto? O sea, está en nuestras manos, la belleza es algo que está en nuestras manos todo el tiempo, ¿cierto? Porque es precisamente ese sentido de escucha, ese sentido de atención, es el que va generando esa comprensibilidad, y esa comprensibilidad es la que va generando ese jardín, ¿no? Va generando ese diseño, va generando como ese sentido de belleza, de pacificidad, de tranquilidad, ¿cierto? Listo. Eso está muy bien. Pero sabemos que también necesitamos movernos, o sea, que sí, que todo lo que se queda demasiado estático en su concepción del mundo, ¿cierto? Termina siendo arrasado por la vida misma, porque la realidad es movimiento, es transformación y destrucción, y es una cosa que mastica, es como un monstruo, ¿cierto? Algunos dicen que es el tiempo, ¿cierto? Es un monstruo que nos está comiendo a todos y que nos está devorando a todos, y se ve en nuestra propia piel, y se ven nuestras arrugas, y se ve en el tiempo, ¿cierto? En el deterioro, digamos, de esa máquina que no se compadece de nadie, ni de sus títulos, ni de sus religiones, ni de sus creencias, ni de sus dinero, su poder, o incluso ni de su sabiduría, que serviría más para un buen morir que para un pues estar muerto, porque digamos no partiríamos. Bueno, ahí está otra cosa de las cosas monstruosas, un poco como en mi discurso, pues no sé, Sí, sí, yo creo que ya... pero es el asunto de, bueno, creo que se me escapó ahí esa última idea con respecto a lo que estaba hablando, bueno, de que lo monstruoso, es que no podemos evadir lo monstruoso tampoco, ¿sí? O sea, lo monstruoso también es eso, y sería como lo trágico, ¿no? O sea, Mm. y si lo evades, es una belleza muy endeble la que vas a construir, ¿cierto? Y por tanto vas a tener que gastar más en defender una belleza endeble, ¿cierto? Y aunque la belleza hay que defenderla, ¿sí? Creo que no se puede desconectar para poder estar siempre como en una evolución, porque la belleza como que por su pacificidad tiende a adormecer también, tiende como a dormirse en los laureles. Entonces tiene que mantener esa conexión con lo que lo desborda, que es lo monstruoso, y dentro de eso es que pongo yo lo sublime también como algo monstruoso, y por eso estoy construyendo esta reflexión, porque es una reflexión que es a partir me interesa el sentir como obra de arte, digamos, no Sí. el cuadro, ni la fotografía, sino el sentir mismo como obra de arte. Y en ese sentido me interesa crear sentimientos, y sentir sentimientos, y transmitir sentimientos, y bueno, y un poco con eso cerraría mi introducción de mi primer. Sí, hay muchos temas ahí interesantes para señalar. A mí me parece que la belleza son como eventos perceptivos, ¿cierto? Que tienen como un significado muy fuerte para uno, como algo que lo conmociona, algo que lo conmueve, y por eso tiene como ese éxtasis al encontrarse uno como con la belleza, pero esa belleza puede ser también un acto que uno lo desborda, que es incomprensible también, que es difícil de asir, y ahí es donde yo siento eso de lo monstruoso, como algo que es, ¿cómo podemos aprender y es una pregunta que yo me estaba haciendo en esta semana también, y es ¿por qué somos tan intolerantes a la incertidumbre? ¿Cierto? Y por lo menos Nietzsche habló de la muerte de Dios, pero no habló después como cuáles son los mecanismos psicológicos que se requieren para poder seguir creando esos contenedores de confianza que están subyacentes a cualquier religiosidad, cómo podemos seguir construyendo esa confianza y esa colaboración entre personas, porque es muy fácil decir muerte de Dios, ¿cierto? Pero después de Dios, ¿qué viene?
y cuáles serían las estructuras de religiosidad, o como Durkheim llamaba, como esas estructuras de pertenencia y de creencia y de ritualidad que puedan permitir lidiar con los temas perennes, que son difíciles y que nos eviten a nosotros como un autoengaño, nos inviten mentirnos, nos eviten como aislarnos. Entonces, también estuve revisando un poquito como el trabajo de Clement Rosset, este filósofo del principio de la crueldad, y él habla unas cosas ahí muy interesantes alrededor de la verdad filosófica, y él habla que la verdad profunda, ¿cierto? Aquella que exige como, es esencialmente ambigua, dice él, como que esa verdad, y que tiene un concepto más como higiénico, más que proporcionarle certidumbre a las personas. La verdad filosófica, dice Clement Rosset, como que protege al ser humano de las falsas ilusiones. Y él relaciona un poco la certidumbre y la seguridad como con un estado que puede llevarnos fácilmente a la servidumbre. Y dice que el discurso seguro siempre puede ser el inicio de una cruzada, ¿cierto? Puede volverse una cosa como peligrosa para la sociedad porque puede generar como inercias y lo que tú dices, como para... Y es un discurso que cabe mucho, muy fuerte en esos tiempos porque pues estamos en tiempos de mucha incertidumbre, ¿cierto? De mucha azarosidad. Y entonces yo creo que una de las capacidades también alrededor de que sí, somos conscientes de la propia finitud, pero también al tiempo somos conscientes de que en esa finitud se dan como infinitas maneras de trascenderse a uno mismo, ¿cierto? En esa misma finitud que tenemos como seres humanos, tenemos la capacidad para ir como autotrascendiéndonos, como, ¿cierto? Como moviéndonos y saliéndonos de nuestros lugares seguros para expandir nuestra capacidad de agencia, para hacer cosas que nos desafíen a nosotros. Entonces, yo creo que esas cosas de la autotrascendencia se pueden proporcionar muy potentemente en el sentido como de la comunidad, de lo religioso, del religare, del estar juntos, porque es un grupo el que puede trascenderse más fácilmente a sí mismo, porque se está como motivando, se está como agitando para irse moviendo como... Entonces, como que una de las grandes, de las grandes religiones, y ahorita he estado como también pensando mucho el tema de la religiosidad con Durkheim y como mirar los principios profundos de eso. Tiene como tres aspectos, como la iglesia, el credo y un código moral personal, dice Durkheim, como que tiene como esas tres figuras. Pero cuando hablamos de iglesia, no solamente nos estamos refiriendo como, estamos hablando es como de un grupo de personas que se reúnen frente a algo que les es común, algo que tienen en afinidad. Cuando habla del credo puede ser la narrativa o el mito, ¿cierto? O los principios filosóficos que la mantienen unida. Y el código moral pues hace relación más como algunas restricciones que de pronto son sanas para que esa comunidad se mantenga en el tiempo. Entonces, yo creo que una de las maneras para lidiar con la incertidumbre, creo que si no creamos lugares de pertenencia, de creencia y de acción mucho más sanos, puede estar pasando que pueda llegar esa necesidad de verse cumplida por otras maneras mucho más patológicas, como el individualismo, el comunismo, el capitalismo, que son falsas ideologías o ideologías muy nocivas para la sociedad, pero que tienen, incluso el transhumanismo se podía ver como algo monstruoso, pero llevado como a un estado donde ese sentido de trascendencia se empuja tan fuerte por el lado tecnológico que empieza como a debilitar los principios de lo humano y de lo que realmente puede sostener algo como con un sentido más potente de la humanidad. Entonces, como que si el hombre no hace foco pronto a pensarse la religión, el religare, ¿cierto? El construir estos espacios, vamos a ver que ese principio se va a ver distorsionado y vamos a ver un poco más como pasa en los movimientos de ISIS o comunidades evangélicas muy ortodoxas que se van reuniendo como a llenar ese sentido de incertidumbre por algunas maneras a veces más distorsionadas, donde se sigue manteniendo esas ideas de una creencia en alguien o, ¿cierto? Como que lo que dice Clement Rosset en el texto del principio de la crueldad es que si no generamos mecanismos psicológicos para lidiar con esa incertidumbre, eh, fácilmente vamos a ceder nuestras libertades para que otras personas, ya sea un gurú, un líder
o una idea que le dé a la gente la certidumbre, pero esa persona va a perder su propia libertad. Entonces me parece muy importante esa pregunta, me ha surgido en estos días, cómo crear espacios donde esa incertidumbre se pueda mirar de una manera más generativa y nos pueda llevar como a, a trabajar un poco más como con las paradojas, con la ambigüedad, con la contradicción, porque es parte del espíritu filosófico como construir esos espacios de significado. Incluso me lo pensaba hace poquito con un tema que a mí me estaba acosando, que era el tema de los acosos sexuales. Una de las cosas más interesantes era que yo no podía ver eso solo como persona, sino que yo necesitaba llamar a otros amigos para comprender el tema porque me estaba desbordando eso y estaba cayendo fácilmente como en un tono a la hora de hablar de ese tema de una manera como molesta. Lo estaba expresando de una manera, cuando hablaba con mi compañera sobre el tema, como que yo me sentía que yo estaba como con cierta ira frente al tema o me estaba molestando un poco todo lo que tiene que ver con esas estructuras de linchamiento en redes sociales frente a las personas y yo decía, pero es que no, debe haber otras maneras diferentes de abordar esa incertidumbre o ese dolor o esa herida como sociedad o los traumas históricos. Entonces nos tenemos que volver mucho más inteligentes como sociedad para, para llenar de sentido esas cosas que nos desbordan como las violaciones o los acosos o temas que tienen que ver con lo que nosotros desde un universo muy amplio de cosas, nosotros como que centramos la atención y ahí es donde Verbeek también me parece interesante. Él habla de la belleza y como la percepción de algo que me ayuda a mí a restringir en medio de un mundo de significado que puede ser desbordante. Yo no puedo estar pendiente de todo lo que puede estar pasando acá en esta habitación y tantos objetos que me puedes estar puesto en relación yo, pero yo como que acoto un poco la relación con algunos objetos que para mí son significativos. Y esos objetos que para mí son significativos me hacen ver y me preocupan y me interpelan y me hacen llenar a mí como de preguntas. Ahí es donde yo siento que se vuelve muy potente pensar eso de lo monstruoso y de lo bello. Y pensándolo un poco, cuando se habla de la religión o de lo espiritual, se habla mucho de las experiencias místicas, iluminadas, oceánicas, donde uno se funde con el todo, donde hay una apertura amplia del corazón, de la mente, ¿cierto? Y hablan un poco de esas experiencias como que uno lo encuentra mucho cuando lea la poesía de Rumi, cuando uno mira el cristianismo esotérico de Eckhart, y cuando ve como algunos autores, uno siente como que hay unas prácticas que pueden llevar a las personas a conectar con esa sensación como de magnificencia, de apertura. Pero también viendo pues esa perspectiva que tú introduces de lo monstruoso, yo creo que la espiritualidad sería como esa oscilación entre las experiencias críticas que tenemos como personas y con las místicas también, con las más altas, como que ese sentido de la belleza sería como esa oscilación entre lo más amplio y lo que nos conecta y ese sentido como de profundidad, pero con el sentido también de lo maluco, de lo molesto, de lo difícil, porque también ahí yo creo que la espiritualidad se pone mucho en juego, en esos momentos donde uno como que lo desbordan algunas cosas y evitaría, si oscilamos entre los elementos valle y los elementos cumbre, evitaríamos mucho lo que algunas personas han detectado como el bypass espiritual, que es cuando ya el sentido de trascendencia predomina con la inmanencia, con la tierra, con la conexión con el cuerpo, con lo básico, con lo mundano. Entonces yo creo que esa oscilación me parece interesante para evitar un poco que el sentido de espiritualidad se quede solamente inundado por, 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 por esas experiencias como cumbre que nosotros tenemos. Pero paradójicamente, esas experiencias cumbre, o por lo menos para mí, con esto ya como que suelto la palabra, también han venido mucho alrededor de la muerte. Y es una de las cosas que pueden ser más psicodélicas ahora. Y llevándolas a buen término, el cambio climático, la extinción masiva de las especies, lo que tiene que ver con la guerra, por ejemplo, ahorita en Ucrania, son cosas que realmente pueden llevarnos a pensar que son indicadores de cosas que nosotros, se nos ponen como grandes aprendizajes para nosotros como especie y para digerirlas, para abordarlas, para mirarlas de una manera más perspectiva, para aplicarle no solo un pensamiento teórico a eso, sino lo que Verbeek y muchos autores también han venido planteando y es que esas cosas necesitamos es hablarlas
con un pensamiento de perspectiva. ¿Cómo encuadramos nosotros esa cosa que nos desborda? ¿Cuál es la perspectiva de encuadre? Claro, el enfoque integral nos permite un encuadre, por eso nos ha gustado mucho el integralismo, porque nos dio en algún momento la opción de encuadrar algunas cosas de una manera más conectada y mirar las interdependencias, pero yo lo que siento que el integralismo le faltó es volver otra vez a aplicar también como su propia autocorrección, que fuera un pensamiento que se estuviera testeando y como jalonando para, o no solo como a la visión que Wilber, porque me parece maravillosa, sino como a nosotros que lo hemos leído, cómo podríamos seguirla usando y seguirla recreando para irle agregando ese sentido como de lo contradictorio, lo paradójico y como también, porque ya es muy fácil hacer un modelo con verdades proposicionales y Wilber los organizó muy bien, pero ¿cómo hacemos cómo se construye un modelo a partir de lo paradójico? Sería complejo, sería ya una paradoja. Entonces con eso como que dejo por ahí para que sigamos conversando. Bueno, está muy chévere el tema hoy, está muy chévere. Entonces yo creo que voy a intentar improvisar un comentario. Un poquito a la luz de Martin Heidegger, un poquito a la luz de Ken Wilber, sobre el concepto de lo monstruoso. Me parece muy bien expuesto por James. Me parece muy bien expuesta la diferencia entre la estética de lo cómodo, la estética de lo placentero, la estética de lo agradable y la estética de lo que no cabe en esas categorías. Ahora, me pregunto cuáles son las cosas que no caben en esas categorías. Y pienso que puede ser de utilidad la diferencia propuesta por la metateoría integral entre lo prepersonal y lo transpersonal en ese proceso. Lo prepersonal tiene que ver con las estructuras psíquicas que nosotros tenemos antes de la construcción de un ego formado, ya sea maduro, ya sea patológico o no tanto, antes de que seamos persona, antes de que digamos yo, antes de que establezcamos una diferencia importante entre nosotros y los demás, entre yo y tú, entre yo y nosotros, y entre yo y mi entorno, estamos hablando de la etapa prepersonal. Yo sé que estoy diciendo cosas que ya hemos leído, que ya sabemos, pero yo siempre estoy pensando en que alguien pueda oír esto por primera vez y necesite una aclaración de términos. Por personal entendemos el momento psíquico en el cual se desarrollan lo suficiente las estructuras del yo. Es decir, el niño ya es personita, como dicen, significa que es toda una personita, que ya hay una personalidad en desarrollo, ya no solo hay un temperamento, que es el que tiene un ser humano en una etapa muy primaria, ya no solo hay un carácter que tiene una etapa, digamos, que recubre ese temperamento, sino que ya empieza a formarse una personalidad, es decir, un conjunto de rutinas emocionales asociadas a gustos y disgustos y a procesos de identidad. Es decir, el niño empieza a identificarse con unas cosas y a desidentificarse con otras y a tomar partido por las cosas con las cuales se identifica, que son generalmente las cosas con las que se identifica su tribu, para poder consolidar la lealtad a su tribu y la lealtad de su tribu hacia él en su necesidad de sobrevivir. Luego viene la etapa transpersonal en la que no todo el mundo entra. Algunos seres humanos hacen una crisis de la personalidad, hacen una crisis saludable del yo, presienten experiencias y se desarrollan estructuras psíquicas en las cuales se puede experimentar lo que está más allá del yo. Yo creo que el concepto kantiano de lo placentero, lo cómodo, lo armonioso, lo apolíneo, lo que cabe en mi estética, lo que está bajo control, lo medible, el templo griego, el Partenón, los estilos jónicos, dóricos, corintios, lo clásico, la pintura clásica, la música clásica, la estética de lo clásico, es la estética de lo cómodo, es la estética
es la estética de lo tranquilo y también es la estética de lo admirable. ¿Admirable para quién? Para un yo. ¿Admirable en qué etapa? Admirable en la etapa de un yo, es decir, admirable para la persona, para el chico que tiene personalidad o el adulto que tiene personalidad. Y que tiene un criterio estético en el que, bueno, si además a eso le agregamos la modernidad, entonces pues es un criterio estético burgués, es un criterio estético de autor, es un criterio estético de manifestación de habilidades artísticas geniales, el concepto de genio, el concepto de que solo esta persona pudo pintar este paisaje de este modo, solo este personaje pudo haber pintado este rostro de este modo, y la admiración hacia el genio artístico, porque es el único que pudo hacerlo. Entonces es un poco también la admiración del artista como persona, como individuo único y genial, que solo él pudo producir la novena sinfonía. Y ahí está el concepto de lo bello, digamos, más kantiano, y Kant claramente pues está refiriéndose a eso. Además, Kant es un gran filósofo del sujeto, la filosofía del sujeto que Descartes inaugura, llega en cierto modo a su culmen en el pensamiento kantiano, que retoma tanto la filosofía del sujeto empirista como la filosofía del sujeto racionalista, une la filosofía inglesa y la filosofía francesa y crea la filosofía del sujeto trascendental, que es el sujeto de la estética de Kant, de la estética kantiana y de la estética de lo bello. Ahora, hace un momento pregunté, ¿qué es lo que no cabe? O sea, ¿qué concepto no cabe? ¿Qué estructuras psíquicas y qué experiencias estéticas se tienen en la etapa prepersonal y en la etapa transpersonal? Y ahí es donde me parece importante establecer la diferencia. Bueno, me parece que el concepto de lo sublime está bien construido como un concepto que se diferencia del concepto de lo bello, cuando entendemos el concepto de lo bello como el concepto de lo cómodo, de lo armonioso. Está bien construido el concepto de lo sublime y hay al mismo tiempo una trampa en la construcción del concepto de lo sublime. La trampa es que se produzca lo que se llama una falacia entre lo transpersonal y lo prepersonal. Y la falacia consistiría en que dijéramos que cualquier cosa que no sea personal es transpersonal. La falacia romántica de la que habla la metateoría es la falacia de que cualquier cosa que ya no quepa en las estructuras del sujeto, en este caso cualquier cosa que no quepa en las estructuras del sujeto trascendental, automáticamente por ello es considerada más elevada o superior al sujeto. De ahí viene la crítica al romanticismo, que es la crítica que dice que cualquier cosa que no sea racional no es suprarracional por ello. Cualquier cosa que no sea racional, es decir, cualquier cosa que no le quepa al yo, no por ello está por encima de lo racional. Podría ser que esté por debajo de lo racional. Es decir, podría ser que no se trate de una experiencia transpersonal, sino que se trate de una experiencia prepersonal que estamos confundiendo con una experiencia transpersonal. Y me parece que de esa forma se explica que el pensamiento nietzscheano haya coqueteado, no estoy hablando de Nietzsche ni de su obra, porque esto es más bien de los lectores de Nietzsche y del uso que se hizo de la filosofía nietzscheana, especialmente por parte de su hermana, porque la hermana de Nietzsche sí fue ariósofa y sí fue, digamos, pro-nazi, no Nietzsche. Pero los lectores de Nietzsche y la popularidad de Nietzsche y la publicidad que se le hizo a Nietzsche y lo comercial que se volvió Nietzsche, porque Nietzsche tal vez fue el primer filósofo bestseller de la historia de la humanidad. O sea, eso se vendía como pan caliente y su hermana tuvo mucho que ver y los editores de Nietzsche, etc. Lo que vendieron fue una idea, fue una confusión entre el Nietzsche de Zaratustra, que hablaba, en mi opinión, de una experiencia transpersonal, se vendió y se entendió y al masificarse y al mezclarse con el problema histórico y con la sociedad alemana, se mezcló de tal manera que se convirtió a Nietzsche en un pensador de la barbarie y no en un pensador del superhombre, por la confusión pre-trans, por la confusión entre la ética transpersonal y la ética prepersonal, porque se confundió una ética transpersonal que era
a la que Nietzsche intentaba apuntarle sin los elementos de Freud, del psicoanálisis, de la psicología integral, de la psicología del desarrollo y de todo lo que hemos descubierto en los últimos 100 años a partir de Jan Gebser, se produce una confusión fatal entre la ética de la postmoralidad y la ética premoral. Y por esa razón, culturalmente, en la lectura de Nietzsche, se empieza a implantar una ética prepersonal, la ética de la barbarie, la ética precristiana, en vez de aplicar una ética postmoral, que es la ética en la que tampoco hay, ni en la ética postmoral ni en la ética premoral hay enjuiciamiento. El enjuiciamiento moral, la culpa, la vergüenza y todas las cosas que con toda razón Federico Nietzsche criticó al judeocristianismo, no existen ni en la etapa prepersonal ni en la etapa transpersonal. Pero confundirlas, entonces, lleva a tener una ética prepersonal que es más fácil de tener que una ética transpersonal. Porque tener una ética prepersonal es tan simple como volverse un HP en la existencia y como, bueno, ya sabemos en qué se convirtió eso. Entonces yo creo que lo mismo puede pasar en el campo de la estética. Cuando decimos que la experiencia, cuando decimos que lo sublime es lo monstruoso, podemos estar en una riesgosa afirmación, creyendo que cualquier cosa sublime puede ser pre-sujeto. Solo por ser presujeto, esa experiencia estética es monstruosa, en el sentido de lo más elevado. Creo que estoy más o menos siendo claro. Hay un concepto con el cual yo peleé por esa estética de lo transpersonal, sin que usara yo ese nombre en ese momento, que fue cuando construí mi tesis sobre Martin Heidegger y budismo zen, al hacer mi tesis de pregrado en filosofía en la Javeriana, que me fue bien, tuvo laureado de todo. Y en esa tesis yo lo que hago es coger un texto de Martin Heidegger sobre arte y poesía y sobre el carácter de la obra de arte, en el que Martin Heidegger hace un análisis de una obra de Van Gogh en la que hay unos zapatos viejos. Y a partir de ahí hace una fenomenología de la experiencia estética muy interesante, muy bonita, para desarrollar otro concepto que se llama el concepto de aletheia. La verdad como aletheia. Incluso el amigo de nuestro amigo, la hija de nuestro amigo Yori, que ojalá pronto podamos entrevistar aquí en estos programas que estamos haciendo, se llama aletheia por eso, porque en esa época Yori y yo éramos muy compinches, y entonces Yori dijo, pues le voy a poner aletheia a Aletia. Creo que fue porque leyó mi columna. No, mi artículo, un ensayito que escribimos ahí que escribí yo ahí en Universitas Filosófica, que es la revista, o sigue siendo tal vez la revista de la filosofía de la Javeriana. Ahí hay un texto que se puede bajar de academia.edu que se llama el concepto, algo así, bueno, se me fue el título, es sobre el concepto de aletheia. Aletheia es la verdad, el concepto de verdad, de la verdad verdadeante. Aquí uno entra un poquito en la jeringonza de Martin Heidegger, que es como el desocultamiento que a su vez te desoculta oculta. Es la experiencia de la experiencia estética, por ejemplo, en la experiencia del ser, que para Heidegger la experiencia estética y la experiencia del ser van muy ligadas, porque Heidegger inspira la segunda parte de su etapa filosófica en la poesía de Hölderlin. La experiencia del ser, que es la experiencia estética, Heidegger dice, hay una experiencia que se hace del ser en la estética, en la que se descubre, esto que nos descubre el arte sobre el ser, a su vez lo oculta, reservando su misterio y por lo tanto conservando su sacralidad, conservando su misterio. Es decir, renunciando a la idea de que el arte resuelve enigmas. El arte no está para resolver enigmas, el arte está para crear misterios, para producir misterios. Y el misterio solo existe si aquello que revela la obra de arte a su vez produce un enmisteriamiento en el ser. El arte nos enmisteria en el ser. Una poesía por ahí dice, dicen que la luna anda desnuda.
por eso yo le pido a mi mujer que se enlune, que se alune, que se deslune, que me enlunice. Y creo que es de un poeta nadaísta. Me encanta ese poema. Así como uno se enmisteria, uno se enluniza, ¿no? Muy lindo. Entonces, el enmisteriamiento en la experiencia estética, el enmisteriamiento en la experiencia estética es la experiencia de salir del sujeto. Y por lo tanto ya no es una experiencia de lo bello ni de lo cómodo, es una experiencia de una otra cosa. Pero mejor bauticemos diferente a la experiencia que nos saca del yo que nos saca del yo trascendental hacia lo transpersonal. Porque el yo trascendental es claramente una filosofía de la etapa personal del desarrollo humano. Diferenciemos esa experiencia transpersonal de lo sublime, de la experiencia prepersonal de lo sublime, y tal vez no usemos la palabra sublime para hablar tal vez no utilicemos la palabra sublime, o no, perdón, tal vez no utilicemos la palabra monstruoso para hablar de lo sublime. Tal vez no utilicemos la palabra monstruoso al mismo tiempo para hablar de la experiencia que yo tengo cuando me salgo de mí, cuando me enmisterio en el arte, en la experiencia artística. Tal vez diferenciemos dos formas diferentes de salir de mí mismo, la prepersonal y la transpersonal en la experiencia estética. Tal vez la experiencia estética de lo monstruoso es solo un asunto de términos, no estoy criticando lo que dijo James, es solo un asunto de términos para que nos entendamos y no caigamos en una falacia. Y ahí es donde yo sigo validando que la metateoría integrativa sí es aplicable y que no es una cosa que uno dijo, ya lo leí, ya lo pasé, yo ya superé a Wilber. No, es que los conceptos siguen siendo útiles. Le propondría yo a James, hablemos de lo monstruoso para hablar de la experiencia en la que salgo del yo, en la que se rompe el yo, se rompe el sujeto trascendental, se rompe el sujeto en el que el mundo es fenómeno, se rompe la experiencia en la que el mundo es solo representación, solo relación sujeto-objeto, se rompe, pero se rompe de dos maneras, hacia atrás, prepersonalmente, y ahí esa sí es la experiencia de lo monstruoso, y hacia adelante, y esa es la experiencia de lo sublime. Pero no todo lo sublime, mejor dicho, no una cosa monstruosa es por ello sublime. Entonces, sí estoy pensando ahorita que la experiencia del dolor puede ser algo muy relacionado con la experiencia de lo monstruoso. Y que la experiencia de la cercanía de la muerte puede ser una experiencia muy asociada a la experiencia de lo monstruoso. Estaba intentando avanzar en la lectura de este textico que se llama La obra de arte y el sentido de la existencia, por María Fernanda Zuluaga, en una colección, el número 30 de la colección Sin Condición, en la que recoge un poquito a Burke, recoge un poquito a Kandinsky, recoge un poquito a Bátimo, a Lyotard, y hace especialmente un análisis sobre la estética en la obra del Bosco, que es la estética, especialmente ese cuadro del Bosco en el que hay un fusilamiento. No, del Bosco no, ese cuadro de Goya en el que hay un fusilamiento. ¿Se acuerdan? Que hay un fusilamiento en el que todos esa es la especie de lo monstruoso, ¿sí? O sea, el dolor de la muerte es tal, el susto de la muerte, el miedo de la muerte es tal, que yo me salgo del yo en la desesperación, me salgo del yo eso es una crucifixión. La crucifixión es una experiencia de lo monstruoso. Estos seres están siendo crucificados en el pelotón de fusilamiento, ¿no? Es tan monstruoso que no me cabe tanto mal, no me cabe tanto daño, no me cabe tanto dolor, no me cabe tanto cuerpo. De lo doloroso que se ha vuelto mi cuerpo no me cabe más. Ok, esa es una estética de lo monstruoso. Y como decía ahorita Andrés, entonces tenemos en el otro extremo del abanico de las experiencias estéticas lo transpersonal
Y ahí ya no estamos hablando del dolor, ahí estamos hablando de la liberación del dolor, ahí estamos hablando de la liberación del sufrimiento, ahí estamos hablando de la revelación del ser, ahí estamos hablando de la aparición del sujeto y de la liberación que el sujeto tiene de sí mismo en la etapa en la que entra en su proceso de ampliación de conciencia, a partir del momento en el que entra gracias a las etapas del desarrollo que ha vivido y gracias a los estados de conciencia que ha alcanzado y gracias al proceso de limpieza de su propia sombra que haya alcanzado a hacer y de limpieza de su propia neurosis que haya logrado, empieza a deshacerse de forma ojalá no patológica para entrar en una etapa de liberación del dolor. Y eso también es, digamos, eso es lo sublime, porque ahí también es tan desbordante la luz, tan desbordante el amor, tan desbordante la ternura, tan desbordante la compasión por el sufrimiento de todos los seres, tan desbordante la capacidad de atestiguamiento de la novela del yo, que se convierte ya en una especie de ilusión de la que se va uno deshaciendo, que por supuesto es una experiencia estética, digamos, que trasciende al yo. Y ahí eso tenía que ver un poquito en mi tesis de grado, con lo que yo llamaba los grados de aletheia, es decir, la aletheia es un desocultamiento, es un ocultamiento desocultante y es un desocultamiento ocultante. La obra de arte desoculta la objetivación del mundo, el mundo como objeto. El arte se niega a que el mundo sea un objeto. El arte quiere descubrir en el objeto algo más que objeto. Este rostro es algo más que un rostro, este paisaje es algo más que un paisaje, estas palabras son algo más que unas palabras que se usan en el mundo común y cotidiano para hacer la vida cotidiana. La palabra se vuelve algo más que palabra en la poesía, ¿no? La pintura se vuelve algo más que representación de las cosas, la buena fotografía se vuelve algo más que foto. Esa superación del objeto, esa experiencia del algo más que el mundo como objeto, diríamos en términos heideggerianos, es la experiencia de lo sublime, estilo Hölderlin, de lo sublime estilo Martin Heidegger, segunda etapa, de lo sublime transpersonal, así no le hayan dado ese nombre en la estética heideggeriana. Y no equivale a lo monstruoso. Lo monstruoso está antes del yo. Lo monstruoso es el cerebro reptiliano. Lo monstruoso es el dolor del mundo. Lo monstruoso es Schopenhauer, más bien. Tal vez incluso cuando nos habla del dolor del mundo, ¿no? De la experiencia del dolor del mundo. Pero Schopenhauer mismo decía que la liberación, si no se lograba por la vía de la iluminación espiritual, se lograba por la vía del arte. Schopenhauer conocía bien el budismo y entendía bien que la liberación del dolor era un tema que tenía que entrar en la filosofía y por eso introdujo Schopenhauer en su filosofía tanto a Platón como a Buda. Ha sido el primer filósofo occidental que tiene la valentía de incluir a un filósofo oriental, a un buscador de la verdad oriental en su forma de pensar. Y Schopenhauer lo tiene claro que el mundo es dolor, pero el mundo afirmo yo en una concepción no trágica de la estética, porque la tragedia no es lo único que el arte puede brindarnos. Y ahí es donde me meto yo en lo que después hablaremos cuando me corresponda, sobre la novela blanca o sobre la estética de la esperanza, y ahí yo meteré la cucharada para que discutamos. Hay un concepto de Zachary Stein que me ha gustado mucho, que cuando se habla en torno a la sexualidad, como de lo pretrágico, lo trágico y lo postrágico. Y en esa versión de lo postrágico, pues es no solamente el dolor ya y el sufrimiento, sino también es como una manera ya de mayor envergadura de las personas a poder, como con mecanismos psicológicos instalados, de poder lidiar como más creativamente con eso y con esa desazón, con esa incertidumbre, ya no buscando chivos expiatorios, ya no buscando buscar culpables en la sociedad, sino una manera más madura. Quiere decir, como esa relación, cuando James pone lo monstruoso, es que nos pone a hablar es como de la madurez y cómo nosotros podemos sostener una relación con el oponente de una manera generativa y creativa,
Y incluso con los temas que pueden ser muy psicoactivos para nosotros, como por ejemplo los que yo les ponía a ustedes, extinción masiva de especies, que son cosas grandes, que son incluso transpersonales. Esas cosas no son como solamente de una persona, sino que eso es una cosa que se ha generado por miles de interacciones de personas y que han creado como eso. Y eso se nos devuelve a nosotros como horror, como monstruosidad, pero como que yo creo que la forma en que la maravilla de la belleza nos está llamando es a podernos a través de hablar de esto como con mayor como capacidad de acción, de construcción, ¿cierto? De mirada más compleja. Y ahí es donde yo veo que ese principio de la contradicción o lo que Clement Rosset también hablaba del principio de la incertidumbre puede llevarnos a como sociedad y a como ciudadanos relacionarnos. Yo me relaciono con la belleza con cosas muy sencillas, con ver una flor, esas cosas me parecen maravillosas y esa relación hay que seguirla manteniendo en el sentido de que eso es algo esa maravilla del mundo es algo que nos permite activar en nosotros una relación con las cosas que tenemos de una manera más desde el asombro, desde la apertura. Pero cuando me llegan esas cosas que yo no centro tanto la atención, sino como que me llegan por otros lados a esas cosas también ahí es donde yo siento que todo eso que hemos cultivado de observación atenta frente a esas cosas simples en la vida, deberíamos también llevarlas a ese lugar donde nos desborda, llevar como esas cosas que hemos aprendido en los momentos de mayores, pues, lo que dice Daniel Goleman, que muchas de las cosas de lo emocional son aprendizajes, son patrones que se van aprendiendo y se van aprendiendo y van sumando y eso va creando como ya no solamente una emocionalidad así, sino que van creando una estructura y un patrón que hace parte ya de nuestra personalidad. Entonces, como que uno se va entrenando en toda su vida para poder que cuando llegue lo monstruoso uno tiene como mayores capacidades para incluso repertorios psicológicos y maneras de aplicar esa magia que ha aplicado en los momentos de más belleza, de ese amor más iluminado, al llevarlos también a esos momentos de cómo enfrentar eso. Si uno no ha cultivado como esa apertura a tantas las cosas buenas y malas y a lidiar con ese dolor de una manera pues más constructiva cuando vaya a llegar esos momentos donde nos va a llegar tarde o temprano pues la pérdida de nuestros seres más queridos y el amor que es algo tan bello también tiene ese lado que termina o que uno desaparece o la otra persona desaparece. Uno, si no nos pensamos a hacer esas preguntas como trágicas de la existencia, más a menudo nos va a coger eso, nos tiene que coger con más capacidades porque Nietzsche lo enunció, pero yo lo que digo es que al enunciarlo y acabar con ese sentido de la perfectibilidad dejó también un poco, no tenemos todavía como cultura, estamos desprovistos de recursos psicológicos para nosotros hacer frente a ese no saber, porque el hombre es la única criatura que es consciente de la muerte, ¿cierto? Ningún ser lo puede, pero también es la única, paradójicamente, la que más lo rechaza. Y es una paradoja. Entonces yo creo que incluso después del COVID, paradójicamente, empezó a surgir más en los espacios educativos y lo han contado mucho en mis clases los estudiantes. Ya han empezado a llegar el tema de lo emocional, salud mental como uno de los temas para hablar más y para trabajar más y para desarrollar capacidades, igual que los otros aprendizajes. Después de la pandemia todo el mundo ya empieza a hablar que es de salud mental, y eso va a tener un gran mercado y eso va a tener una gran posibilidad futuro de seguirse construyendo porque pues ya es evidente que pues van a existir, hay muchas crisis que están como llegando en cascada y que no van a terminar tan pronto, sino que van a seguir dándonos como muchas sorpresas. Y entonces en esa complejidad que tiene el tiempo, pues si no le apostamos a que se puedan cultivar más espacios para la sabiduría, pero cuando digo sabiduría, lidiar no solamente con el estado de conciencia así alterado psicológico o psicodélico, también estoy muy en desacuerdo a las personas que confunden también el desarrollo transpersonal solamente con ir a tomar yagé o ir a tomar una droga que les hace cambiar la conciencia, y cuando llega el momento de lo monstruoso, no han creado ese patrón que Goleman dice que tenemos que crear en la personalidad para poderlo lidiar. Entonces hay que mirar que eso hay que cultivarlo de una manera más madura también, no solamente como, quiere decir, lo psicodélico también podría ser eso monstruoso, digo yo, todas esas cosas desbordantes y claro, la psicodelia y las drogas pueden ayudar a que esas personas puedan reconocer un punto de fuga hacia esos modelos de control del ego muy centrados y como que te pueden mostrar un paisaje más amplio y una conexión con otras entidades y con el reino de lo sutil.
pero digo que también podemos trabajar con el reino de lo amargo, cierto, como el chocolate que tiene lo amargo y lo dulce, y poder que es lo que de pronto un día un poco me empezaba a molestar a mí un poco de las personas que estaban acercándose a las visiones ancestrales dentro del urbano, que ellos hablaban del pensar dulce, y eso me parece maravilloso, y creo que soy una persona que me gusta la dulzura, pero también a veces veía que en esa dulzura todo lo negativo como que se rechazaba y decía, no, esto no tiene que ver con el tema, no hablemos de esto, y era algo como que a mí me preocupaba a veces como con estos grupos, porque cuando apenas se hablaba de eso, como que todo el mundo resultaba como que eso no era parte de la concepción de lo que se estaba buscando. Entonces, eso es lo que a mí de pronto creo que yo no quisiera, y yo confieso que yo he tenido mis bypasses espirituales. Yo también he sido una persona que he creído en algunos momentos que al conocer ciertas verdades acerca de lo trascendente, he creído que ya he integrado eso profundamente en mí. Me he dado cuenta que hay unos momentos donde no está tan bien, y hacer como algún atajo para lo espiritual puede ser una cosa muy, 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 muy preocupante. Ningún atajo rápido es importante, más bien un atajo es cuando alguien ya está cayendo como en la evasión. Entonces yo siento que la invitación a lo monstruoso es la invitación a trabajar con mayores paradojas, a tener una inteligencia colectiva grupal que permita digerir y dirimir pues estas situaciones desbordantes, para contenerlas, para sostenerlas, y para que de ahí pueda surgir soluciones ideas o acciones o capacidad de agencia ciudadana diferente, y no quedarnos solamente desde la soledad, porque si toda esa saturación de complejidades se recibe de una manera alienada de lo divino, alienada de la comunidad, alienada de lo sagrado, la salud mental se va a ver más deteriorada. Y yo creo que en buena parte de la salud mental deteriorada es parte de una pérdida de la religiosidad en nuestras sociedades, y como que si los niños y jóvenes quieren sobrevivir a futuro, deben tener espacios que tengan esos principios que ha tenido la religiosidad, que es el mito, que es el rito, que es la comunidad, que es la ecología de práctica. John Verbeek habla mucho de lo espiritual como que tenemos que volvernos más hábiles en tener una ecología de prácticas, porque aquellas personas que no tengan la práctica fácilmente se van a ver engañadas de una manera muy mental acerca de esos principios de lo transpersonal, y vamos otra vez a caer en esa falacia pre-trans, de creer que ya por conocer cierto conjunto de tradiciones místicas ya las tenemos incorporadas, y tenemos que ser entonces, ahorita que va a haber un gran despertar de esto, de cultivar la sabiduría y de crear espacios donde los chicos puedan encontrar estas prácticas más cercanas y las puedan usar para su vida cotidiana. Pues tenemos que, como nosotros ya hemos tenido en nuestras experiencias esa luna de miel con la espiritualidad, y en algunos momentos hemos tenido también nuestros bypass, también ya alertar a que esas prácticas y ese entorno no se vaya a ver sometido como por lo que nosotros ya hemos vivido. Quiere decir, nosotros también como sensores de esas cosas que hemos empezado a introducir, como que nos debe llevar de llevarlas de una manera muy madura. ¿Y cómo es madura? Pues a través de esas integraciones de las polaridades, de esas integraciones más amorosas entre los estados más bajos, en los que a veces estamos, con los estados más altos. Y yo creo que, porque uno siempre está como en los estados intermedios, en lo normal, está ahí, eventualmente está acá y eventualmente está acá, pero llevar a que esa inteligencia pueda estar ahí como haciendo así, como esa frecuencia así de oscilamiento, es la que realmente va a llevar a que llevemos a que esto de lo sagrado realmente pueda ser algo nutritivo para las personas, pero no que sea como solamente una vaina para aliviar el dolor y salirse rápido de eso, sino como para sostenerlo. Y yo veo que, como lo estamos haciendo acá, a través de la conversación, a través de la apertura, pueden ser espacios también que pueden ser muy, muy importantes para los jóvenes, que empiecen a tenerse esos lugares donde se vaya a compartir un poco esa monstruosidad, no tanto para buscar el culpable, digo yo, ni para buscar como la descarga, sino también para buscar cómo se puede empezar a crear una narrativa postrágica. Esa postrágica no se va a poder hacer en soledad. En la soledad solo estaríamos como en lo pretrágico y en lo trágico, pero para poder como abrir un espacio más amplio frente a esos temas, yo creo que eso sí se tiene que hacer como en el principio que toda religión ha tenido y que ha lidiado con esos temas perennes.
y que eviten en nosotros como autoengañarnos con eso, porque fácilmente podemos ir hacia el autoengaño en muchas de esas cosas de lo espiritual y se están viendo. Yo señalo solamente unas y quisiera como dejar ahí, pero yo, por ejemplo, una de las cosas que yo he visto que tienen que ver con esa tentación primero, de buscarle salidas rápidas al dolor, ¿cierto? Y cuando uno busca una salida rápida, eso genera también una adicción muy fácilmente y es algo preocupante. Lo otro, el turismo psicodélico, parece que eso también ha tenido unos daños muy fuertes en las comunidades y en los chamanes y en las personas que tienen ese conocimiento y eso a veces como que siento también que no está tan bien. Lo otro es el gurocentrismo, creer en algunas personas que están iluminadas y que pues ya, ¿cierto? Ya están más allá de todo. Lo otro que me parece ahí tremendo es el delirio místico también, que hablamos con Fiti una vez sobre aquellas personas que entran en unos estados como transpersonales y ya lo confunden tanto y caen rápidamente en la locura. No tienen las capacidades mentales para abordar esas complejidades y eso también es otra de las cosas que yo he visto. Y otra de las cosas que no me han gustado mucho es el descrédito también como de la parte de la racionalidad y de la razón, por decir que entonces eso somos solo emoción. Y ese asunto también a mí me parece que cuando uno descredita la racionalidad, sabiendo que es algo tan importante en cualquier momento de la vida y quedar solamente pensando es que hablemos solamente desde el corazón, yo creo que es... Y la tiranía de lo trascendente sería el otro tema que yo veo que ya como que desencarna un poco la persona de su cuerpo, de su sexualidad, de su pulsión, de su cuerpo, porque como en la meditación uno a veces siente un poco ese desencarnamiento del cuerpo, ¿cierto? Como que también yo siento que ya no es suficiente solamente con la meditación de estar sentado y sintiendo eso, que eso es muy rico y uno realmente uno conecta mucho como con un estado de paz, ¿cierto? Interior, pero también yo creo que esa tensión la podríamos llevar a que se pueda contener para también llevarla a un lugar que sea como políticamente pues más poderosa y no nos quedamos solamente como en la meditación, sino como que yo creo que con esa tensión ya construida se puede empezar a dirigir a esos temas que son, quiere decir como que esa tensión es como la inteligencia artificial, que puede generar un grupo para, incluso Thomas Hobbes ha empezado a detectar eso en sus grupos, y es que se crea un campo donde a partir de la presencia de las personas y de una atención muy fina y muy poderosa, empieza a generar ese grupo la propia medicina que requiere cada persona en su proceso en el que va. Entonces están empezando a explorar en el mundo como ese poder de lo común, de lo comunal, y que tiene poderes hacia lo transpersonal muy poderosos para la sanación, y ya no solamente porque por una relación bionímica con una persona, sino como por un campo de atención, de concentración que crea un poco como en esa lluvia lo que cada persona está necesitando. Entonces, también muy chévere seguir como trabajando eso porque pues hay como un futuro grande ahí para eso. James, ¿quisieras decir algo ahí frente a lo que... Vaina, alzó la mano. Ah, pero no lo veo ahí en el... Si quieres tú. Bueno, eh, entonces voy a argumentar algo que genera, digamos, como pegarle como algo duro, digamos, de la integralidad. Porque pues veo que como que el problema va por ahí, necesito como un poco como darle duro, porque veo que si no, no avanzo. Entonces, pues voy a hacer solo una cosa, pues que no tiene que ver tampoco como con una crítica lógica, no es que Wilber tenga como errores en su lógica, pero tiene que ver puntualmente con el asunto, creo que uno de los asuntos más, pues, no sé, centrales, paradójicamente, de la teoría integral, que es lo que él llama la contradicción performativa. Ahorita que están hablando de esto de la falacia pretrans. Entonces,
En la contradicción performativa, lo que Wilber y otros como lógicos detectaron en la argumentación postmoderna, pues hay un ejemplo que es muy sencillo, y es el de Foucault o de los postmodernos diciendo que ya los universales, que ya no hay universales, que los universales se acabaron. Se supone que eso tiene un error lógico. Y ese error lógico, o sea, que yo no puedo decir que no hay universales porque ese sería otro universal, ¿cierto? Se pega a Wilber. Y todo, no, eso gasta libros para desacreditar la posmodernidad. Y yo creo que él lo hace sobre un supuesto, y aquí es donde creo yo que es como la raíz de la diferencia quizás que yo tenga ahorita con la integralidad. Y es el asunto de que pues hay como una idea de que se pone en el principio como una unidad, ¿no? O sea, como que al principio hay una unidad. Claro, él lo llama como la no dualidad. Lo llaman como la no dualidad, pero se supone que la no dualidad es lo que hay todo el tiempo, lo que está en el principio, lo que hay en el origen, diría de cierto modo, ¿cierto? James, como me perdí los últimos 5 minutos, me recuerdas un poquito qué venías diciendo. Yo creo que ya Andrés iba como terminando cuando me desconecté. Es que, bueno, lo que digo es que, bueno, quiero decir esto más rápido, no sé, es que siento que como que patino en esto, digamos, que es como un pantanero, parece a mí como que no lo veo como muy productivo para mí, digamos, no lo siento muy productivo. Es el hecho de la cuestión esta de por qué yo creo que es importante volver a la posmodernidad. Y porque yo creo que ese alegato de contradicción performativa en la posmodernidad es lógico, ¿sí? Y es el alegato que se le ha hecho, es lógico, es un error lógico. Pero el problema ahí no es el logos, de hecho es como una de las grandes críticas de la misma posmodernidad con el logos mismos, y por eso entra dentro de contradicciones. Que es evidente que no se puede sino ser contradictorio en el discurso si uno quiere, de cierto modo, romper a los lógicos que se paran como a creer que si ellos no dan permiso, entonces no podemos avanzar, ¿cierto? O sea, que si entonces hay un error en la lógica, por ejemplo, como en el hecho de que yo no pueda decir que los universales no existen, que no hay universales, porque entonces eso es otro universal, sí, es un error lógico. Y sin embargo, se puede afirmar como una contradicción porque no importa si los lógicos no lo aceptan, ¿cierto? Se sigue con una argumentación que plantea que lo que hay en el principio no es una lógica, sino una contradicción. ¿Cierto? O sea, que nosotros no somos fruto de una lógica, de una armonía o de una unidad, sino que somos fruto de una contradicción, ¿cierto? Por tanto, no hay ninguna contradicción en ser contradictorios, ¿sí? ¿Qué pueda causar eso? ¿Qué malinterpretaciones pueda causar eso? Que cojan lo de uno para armar el neonazismo, o eso es una cosa que ahorita en Internet menos que podemos evitar. Realmente es una cosa que es inmanejable. O sea, si es inmanejable cuando ya se volvió libro, ahorita es inmanejable cuando ya se volvió video y está en Internet todas estas conversaciones. Digamos que uno no se puede pasar todo el tiempo aclarando los logos, porque entonces no avanzas, lo que digo yo, ¿cierto? O sea, uno explica hasta cierto punto y luego tiene que seguir con algunas personas con las que uno puede seguir como debatiendo, pero debatiendo en el sentido que uno sienta que avanza y que no está simplemente tratando, por ejemplo, de convencer al otro de que Platón está equivocado o que Wilber está equivocado. No, o sea, Platón para mí se equivocó aquí, Wilber para mí se equivocó aquí, y chao, ¿cierto? Y avanzo. Sí, porque esos edificios tan grandes
me costaría toda la vida a mí sentarme a tratar de convencer a quien está convencido de su cuento, pues de que no es así. Lo que sí quisiera que quedara claro aquí entre nosotros, entre Triple X, es que yo en este momento me he pasado un poco como a reflexionar desde poner la contradicción en el origen, poner el caos en el origen y por tanto decir que ser caótico, ser contradictorio es como ser consecuente con lo que el universo es, o sea, que en el universo la supuesta armonía que nosotros vemos ahí es una cuestión más bien cultural, pero ahí no hay ninguna armonía, no hay ninguna unidad, no hay ninguna iluminación, digamos, ahí por fuera de nuestros propios cuentos ficcionales como seres humanos. Lo que no quiero es seguir discutiendo respecto hacia el hecho de que cuando yo digo lo monstruoso, entonces alguien lo puede malinterpretar y interpretarlo como algo prepersonal. Cuando, pues, para empezar, el 99% de la gente no sabe quién es Wilber, ni sabe qué es prepersonal o personal, o sea, a mí eso pues realmente, y si entonces son los integralistas los que van a decir, ay, eso es prepersonal o eso es postpersonal, a mí realmente me tiene sin cuidado, porque lo que quiero decir, y lo digo pues también con mucho respeto, es que no podría nadie, o sea, perdería el tiempo, no es mi intención crear la crítica pues para acabar con la teoría de Wilber o no, simplemente que para mí es evidente cierta contradicción en el querer no ser contradictorio, es lo que veo. Y Wilber en el esfuerzo de no ser contradictorio, como pues también todas las teorías desarrollistas, pues entonces se vuelven como buenistas, digo yo, o sea, se vuelven como personas que creen que pueden seguir avanzando hacia la luz, ¿cierto? Porque de entrada creen que hay, digamos, una posibilidad de superar esa contradicción que es permanente, o sea, y esa es la tragedia, ¿no? La tragedia no es simplemente una cuestión estética, digamos, no es una cuestión simplemente como de, descubrí que hay una descubrí que, digamos, me gusta esta estética, sino que la tragedia es parte del madurar, digamos, es parte del darse cuenta, digamos, de cierta contradicción, digamos, de esa imposibilidad de la verdad. Entonces, pero yo no, como te digo, yo no me voy a poner a discutir esto para convencer a Heidegger o a Wilber o a tal de que eso no es, sino que simplemente que me dejen hacer en el equipo, en ese campo donde mi tribu, mi descendencia, mi linaje cree que en el origen no está, o sea, que no estamos separándonos del origen como yendo de la oscuridad a la luz, sino que la oscuridad siempre es ese origen y la contradicción siempre es ese origen, por tanto ser contradictorio no es ser contradictorio con el proceso de desarrollo. Yo siento que ahí es donde entran otros tipos de conocimiento que ya no es el lógico, ¿cierto? Porque tú dices, bueno, y entonces, y si usted no resuelve esa contradicción, entonces yo no sé para dónde echar, echo para la izquierda, echo para la derecha, soy pre o soy trans. No, o sea, no sé, empiezan a entrar otras inteligencias, digamos, como la intuición, por ejemplo, o que puede ser algo que tiene que ver ya con cosas que tienen que ver con el gusto y que no tienen que ver con la lógica, ¿cierto? Entonces, ahí es donde yo veo parte sostengo mi concepto de lo monstruoso porque me gusta el concepto de lo monstruoso. Sí, me gusta esa palabra, como la palabra chimbo, sí, me gusta. Y digamos, de pronto ya es una estética personal, entonces pido que me dejen hacer ahí. Y como te digo, y no me pongo a argumentarle a Fernando Baena o a contraargumentarle en términos de si eso es pre o es post o es trans, porque de entrada para mí ya no hay digamos, ya no hay un pre, un post o un trans, sino que lo que hay es una contradicción permanente y ahorita estoy tratando de empezar a tratar de entender cómo me muevo en esa contradicción, sabiendo que nunca la supero. Es como mi nuevo oficio, digamos, es cómo me muevo en eso contradictorio, no cómo voy hacia si soy pre o post o trans o tal, sino cómo me muevo yo en mi contradicción permanente, sabiendo que lo natural. Digamos, Timothy Morton habla como de 3 antídotos para el fascismo, hablaba un poco de la ambigüedad, el humor y la belleza, decía que esas 3 maneras nos permiten
porque todos tienen ese principio así paradojal. La belleza lo tiene el humor, planos de referencia que chocan y crean una especie de contradicción, pero que se va como hacia el humor, no se va hacia como a la tragedia, sino como que dos cosas que no son lógicas y como que generan ese principio. Y lo otro, la ambivalencia, la ambigüedad, la contradicción, que incluso muchos de los filósofos creen que eso es lo que realmente hace como avanzar al pensamiento y al ser humano en lidiar con esa incertidumbre. Incluso mismo que Heisenberg hablaba de ese principio de incertidumbre en la física. Mira que está muy ligado también como la física, la filosofía, en ciertos momentos y estos tiempos, porque pueden haber otros tiempos donde de pronto esta pregunta podemos estar buscando otro tipo de literatura, pero ¿cuál es la literatura para estos tiempos? ¿Cuál es la filosofía que se está haciendo en estos tiempos? Y yo creo que ahí está, esa filosofía es muy dialéctica y es muy dialógica, es muy del diálogo, porque es en el diálogo donde realmente, por eso la triada no es gratuita y no es para que haya tesis, antítesis y síntesis, que a veces puede pasar, pero a veces no pasa, no, llegar a síntesis rápida también puede ser peligroso, sino que yo creo que también es bueno tener un clima para que las antítesis, y siempre la antítesis se vio como el espíritu posmoderno, ¿cierto? Como que quiere decir, por eso es muy importante las triadas, ya sea logos, mitos o patos, como dice Alexander Barr, o verdad, belleza, es la triada platónica. Las triadas siempre tienen como unas estructuras que permiten como pensar como la relación entre los oponentes. Incluso en la mediación de conflictos siempre hay alguien que escucha solamente para poder como no irse ni acá ni acá, sino como mantener la atención en el grupo y no reconocerse ni con lo uno ni con lo otro, sino como tener una expansión un poco para que aquellas personas puedan realmente llegar a generar unos mínimos acuerdos. Entonces me parece muy importante a mí me parece que llegan unos momentos donde uno existencialmente requiere como nutrirse de otras fuentes, incluso volver a los clásicos, volver otra vez a cosas que pronto por la posmodernidad y por el pensamiento integral están un poquito desacreditadas y verlas como con una mirada, incluso por lo menos yo, por lo menos cuando yo leí a Nietzsche yo estaba muy joven, y a Zaratustra, y que humano demasiado humano, pero volver otra vez a esas piezas que son como el basamento de la posmodernidad, vuelven otra vez a interpelarme y a nutrirme de cierta manera. Entonces yo siento que despachar tan rápido la posmodernidad no estaría tampoco de acuerdo. Veo que hay algunas cosas que yo critico, ¿cierto? Pero que en algún momento podremos volver al pensamiento y a la modernidad incluso, y a la racionalidad como con una, no para trascenderla solamente, sino a seguirla cuidando, porque si la trascendemos tan rápido, el espíritu de la posverdad empieza a acechar en las vidas y mire lo que está pasando ahorita con todas estas religiones como Canon en Estados Unidos, que se reúnen, digámoslo, son comunidades que se crean por principios no ya de verdad, sino de mentira. Y una falacia los puede unir y pueden llevarlos a accionar y a vestirse y a tomarse el Congreso de Estados Unidos. Entonces, a mí me parece muy interesante como mantener como esas unidades de lo que se ha conquistado en la sociedad y en ese espíritu integralista de no solo integrar, sino también de hacer que esa fricción pueda ser productiva y desde una lógica también del respeto. No se trata de la contradicción para buscar la contradicción por sí misma, sino que la vida es contradictoria y la existencia tiene como esa característica también. Obviamente eso no dudo que en algunos momentos podamos socialmente y en algunos ciclos, sino que este 2022 es bien particular porque estamos viviendo como una cascada de muchas cosas que son alucinantes, son muy fuertes, y la gente lo dice, y por eso vuelve otra vez el sentido del interior a volverse como algo relevante, porque si no trabajamos eso, pues obviamente el incremento, como dicen las personas de salud mental, pues va a ser pues trágico. Entonces, para evitar esa tragedia, necesitamos otra vez como otorgarle un sentido más profundo a las cosas que nos van sucediendo, tener más herramientas de comprensibilidad de lo que nos pasa y tener también la capacidad de estarnos permanentemente autoexaminando, porque una vida que no se autoexamina también, no, como decían por ahí, no es una vida que valga la pena vivir, sino que ese autoexamen tiene que ser permanente, esa relación con nosotros mismos, debemos volvernos muy hábiles en esa aproximación a nosotros, con la capacidad no
de ir hacia solamente a lo bello, a lo consciente, ¿cierto? Porque eso es lo que yo veo que en la espiritualidad se ha promocionado mucho, ese territorio, pero mantener como esa tensión como con los estados también difíciles, y es como un tema ahí que quedaría para mucho, y yo siento que es una oportunidad de confrontarlo y también yo no sé para ustedes cómo han vivido para ustedes el bypass espiritual, en qué momentos ustedes han sentido que se han desconectado más de lo trascendente y han dejado de pronto lo mundano y lo concreto, o cómo han percibido ustedes eso en su existencia. Esa pregunta está muy buena. A mí me queda claro que, digamos, en la intervención que hace ahorita James, es una intervención postural, ¿sí? Es decir, él toma postura. Y eso, pues, las posturas no se discuten. ¿Sí? Las posturas son posturas. No se discuten, sí. Es muy claro que una postura no se discute. Porque una postura es un momento vital. Y los momentos vitales son fases de experiencia y fases de aprendizaje. Entonces, ahí me quedo sin palabras porque si la lógica, si la lógica no está hecha, la lógica no está hecha para discutir posturas. No sé por qué no estoy viendo la cámara de James. Aquí hubo James, es que no estaba viendo tu cámara. Ya. Entonces ahí digamos que yo me quedo en un profundo silencio, en un profundo respeto, en una profunda comprensión de cuál es tu postura y honro tu postura y me uno a, como decía, sí, me uno a tu derecho a tener una postura. ¿Sí? Eso, y es lo que quiero seguir explicando en supuestamente estos tres programas, este y los otros programas, seguir explicando por qué yo pienso que o por qué he asumido esa postura, como dices tú, y y por qué, bueno, y creo que de cierto modo ya hay algo de respuesta en lo que tú mismo has dicho, ¿cierto? O sea, que la postura es algo vital, ¿cierto? Entonces, tiene que ver mucho también con eso, con la vitalidad, ¿cierto? Con el texto que les leí hace 8 días sobre las ganas de vivir. Y entonces, curiosamente y paradójicamente y contradictoriamente, es las ganas de vivir, ¿cierto? El deseo de aumentar esas ganas de vivir, de alimentar esas ganas de vivir, lo que lo pueden poner a uno también en riesgo. Todos sabemos que si nos queremos inyectar algo de vida, muchas veces lo que tenemos que hacer es salir de la rutina, salir de los espacios comunes y ponernos un poco en riesgo, ¿cierto? Y ese ponernos un poco en riesgo también es lo que yo nombro como lo monstruoso, aunque no sea la palabra filosóficamente más correcta. Creo que puede terminar teniendo algún sentido al interior de mi propio discurso, como en última son todos los discursos filosóficos. Entonces podríamos hablar como de microfilosofías o protofilosofías, pero entonces sí parte de una postura que implica un sentirse vivo, creo yo. O sea, una necesidad de sentirme vivo. Y veo que pararme frente a lo monstruoso, plantearme esa situación del desborde de mi propio control o de mi propia limitaciones, implica pues pues algo, bueno, algo inevitable también dentro de la metodología, porque en últimas es como lo que estoy haciendo también es como vendiendo el hecho de que es importante que pensemos lo monstruoso si queremos movernos, o sea, si queremos realmente movernos. Si tú solo quieres dar movimientos dentro de tu propia zona de seguridad, entonces, pues bueno, eso es tuyo y eso es, como dice, eso es una postura, ¿cierto? Pero
movámonos de ahí, movámonos de donde estamos, movámonos de donde estemos, no importa dónde estemos, movámonos, es porque entendemos que necesitamos movernos para transformar este mundo. Convencerte de que tienes que moverte puede ser también monstruoso, ¿cierto? O sea, también de pronto me toque ser monstruoso o me toque presentarte lo monstruoso como para motivarte a moverte. Puede ser una manera de moverte. O simplemente advertirte que lo monstruoso va a estar en el camino si vas a salir de la zona de confort, ¿sí? Entonces, estaría bueno que nos preparáramos, digamos, que nos alistáramos para encontrar, para movernos y movernos va a implicar prepararnos para esa visión de lo monstruoso en principio, que es simplemente que desborda tu comprensión, desborda tu entendimiento, el entendimiento que tenías hasta ese momento, y no podemos saber sino hasta el pelotón de fusilamiento si tú vas a salir corriendo o te vas a sentir atraído. O sea, como que eso no lo podemos realmente como anticipar, pero sí lo podríamos practicar. Es decir, lo podemos practicar a partir de diseñar una serie de rituales dentro de los cuales está este mismo del conversar. O sea que estas conversaciones de cierto modo ya son una práctica de lo monstruoso para mí. O sea, que ya son una práctica de la incertidumbre, ¿cierto? Y solo aquellas personas que podrían hacer parte de esta conversación o simplemente no podrían conectarse, sino que se sentirían desconectados todo el tiempo. Y también puede haber personas que estén interesadas en aprenderlo a hacer. Entonces ahí es donde nosotros podríamos también generar una serie de conversaciones privadas con costo, ¿cierto? Para compartir con grupos de personas que quieren aprender a conversar. Me parece muy interesante que nosotros somos un círculo de hombres, entonces podríamos concentrarnos un poco allí. Yo me siento más... No estoy de acuerdo. Me siento más confiado en eso. Yo no patrocinaría, no, solo vería si lo patrocina una pareja, digamos, o si una pareja patrocina un encuentro de hombres y mujeres, de pronto yo voy. Pero si una mujer patrocina una cosa mixta, yo no voy, pues si es una especie como de ritual o de cosas así, no voy. Iría si es simplemente que uno vaya a lo que le dé la gana. Pero si es una cosa así como ritual, no me interesaría más ir a cosas de hombres, pero creo que no voy a ir a ninguna, porque no me gustan, no he visto ninguna que me guste. Me parece que podría configurarse una, pero tendría que ver con parte de lo monstruoso, pues desde mi punto de vista, y es que implica un poco que nosotros como hombres en principio empecemos a ver lo monstruoso en nosotros y a empezar a amistar con ello para ahí sí poder empezar a generar, creo yo, una inteligencia masculina nueva. Creo yo que no va a surgir ni de sentir miedo, ni de sentirnos presionados, ni de conversar como afanadamente sobre las coyunturas que pasan en términos donde puede estar inmiscuido el hecho de que uno sea hombre o no, o si es mujer o no, y todas esas cosas. Entonces yo creo que esto es a todo eso que pienso que hay que empezar como a apostarle como a una serie de cursos, a una especie de talleres que nos lleven en un momento ya más privado, ya sin cámaras y sin estas cosas, trabajar con gente, digamos como temas más de pronto que no... Difíciles. Que no conviene que no conviene hacerlos de manera pública, porque el público es cualquier cosa, el público es otro monstruo, ¿cierto? Entonces el público es cualquier cosa y hay cosas que el público no debe saber porque les va a dar una dimensión que no corresponde.
y luego va a ser un problema y luego va a ser un problema para ti o para los demás, porque simple y llanamente es una más de tu vida privada y que es más de tu vida íntima y que no tiene que ver nada con tu vida pública, ni está hecha para que los demás lo sepan ni nada de eso, pero sí puede ser algo que muchas personas queremos compartir, o sea, que queremos Eso sí, trabajar. Y yo creo que nosotros hemos hecho ya un recorrido muy interesante que nos permite ser capaces de pilotear y de ser como guías o de ser como pilares en un encuentro de otras personas. Creo que con el objetivo común de que nos estamos moviendo, ¿no? De que nos estamos invitando a cambiar, pero esto es otro punto que me parece a mí el monstruoso, y es que estamos invitando a cambiar hacia ningún lado, es decir, o sea, es una especie de andar sin saber hacia dónde. Ese sería lo nuevo, digamos, y eso tiene unas razones. ¿Por qué movernos hacia el no saber? ¿Por qué movernos hacia donde no se sabe? Que es un poco como lo que implicaría una serie de ejercicios y una serie de diseños, pero yo creo que estas conversaciones de cierta manera, modo ya lo tienen, o sea, ya nosotros nos movemos como los murciélagos, como decía el subcomandante Marcos, o sea, como escuchando, ¿sí? Los murciélagos se mueven es escuchándose. Escuchando es que ellos mandan un sonido, ¡ping! Y eso golpea contra ustedes saben que los murciélagos son ciegos, ¿no? Entonces ellos meten un gritico, un silbido que pega, un sonar que pega y ellos lo escuchan. Entonces al escucharlo ellos saben qué tan cerca están de un lugar. O sea que estos animales se mueven es escuchando, decía, me acuerdo que hay un poema del subcomandante Marcos, además porque hay una tribu mexicana que en su idioma traduce la tribu murciélago, los murciélagos, y era un grupo que era eso, porque se movían escuchándose, se reubicaban escuchándose permanentemente en la oscuridad. Yo creo que eso es un poco como nosotros nos movemos, digamos, como que nos movemos ya en esa oscuridad, nos movemos ya en esa incertidumbre y lo hacemos a partir de hablar. Hablar es como el sonar, ¿no? O sea, mandamos una idea, la idea choca por allá y me dice qué tan lejos estoy del otro, si a 200, si a 100, si a 50, si a 10 metros, si a 5 metros, si lo tengo encima, si ya me va a abrazar o ya me va a besar o ya no está por ahí. Pero me parece eso, como que es como que el riesgo de este nuevo mercado, el riesgo de este nuevo producto es que no hay meta. Ahí es como una especie de recorrido, pero no sabemos qué va a pasar, no es para nada en especial. Algo así como los círculos, y bueno, dejaría por ahí ustedes qué Eso piensan. me hace pensar mucho en las experiencias de psicoterapia. Me hace mucho pensar en ciertos círculos muy herméticos de la escuela de Osho. Me pones a pensar en muchas experiencias en las que, por supuesto, en psicoterapia hay que profundizar. Me haces pensar en un seminario que hice y que le he hecho a muchos pacientes, no consultantes, que se llama Seminario Fischer-Hoffman. Ese, por ejemplo, es un seminario de lo monstruoso. En ese seminario, básicamente lo que tú trabajas es el odio a tu padre y a tu madre. Viene un poco de México y de una persona que no era psicoterapeuta, pero que tuvo mucho que ver con la canalización, un poco como de la importancia de esa herramienta. Les cuento un poquito qué se hace en un seminario Fischer-Hoffman. Un terapeuta o varios se reúnen con personas que quieren tener la experiencia y, y durante un fin de semana completo toda la energía se enfoca en el odio al propio padre y a la propia madre. El odio porque ellos fueron las figuras que tuvieron que reprimir nuestra impulsividad, nuestros impulsos básicos, para que nosotros nos adaptáramos a la sociedad. Y en el odio por muchas otras cosas, porque ningún padre o madre es perfecto y están hechos para producirnos una neurosis. Los padres son básicamente seres que están allí para producirnos un traumatismo, que es el traumatismo que nos conduce a la experiencia del yo, que es casi siempre, en el 99.9% de los casos,
el yo aparece como una herramienta neurótica de adaptación al mundo. Esos que nos neurotizaron tienen que ser identificados y el odio hacia ellos tiene que surgir. Se utilizan varias herramientas, una de las cuales tiene que ver con llenar unos costales de papel periódico. El consultante asiste con un bate, con buenos guantes y un protector de cabeza a veces, para pegarle a ese costal lleno de periódicos, diciendo toda suerte de palabrotas, después de haber hecho varios ejercicios también de odio al padre, por ejemplo, ejercicios de insulto, ejercicios de golpe, muchos tipos de ejercicios. Se hace un fin de semana contra el padre y un fin de semana contra la madre. Más o menos la misma metodología. A mí me costó mucho más trabajo odiar a mi papá que a mi mamá, por ejemplo. Generalmente odiamos más a una de las dos figuras. Y luego en ese proceso de sacada de la ira, eh, digamos, uno se repone de la humillación infantil, que es la base de los 9 tipos de neurosis, de acuerdo al eneagrama. Uno se repone de la humillación infantil, uno se posiciona de nuevo sobre el mundo y ya viene la etapa en la que el perdón es real. Entonces se hace un fin de semana adicional que es para hacer el proceso de perdón al papá y a la mamá, porque ellos también fueron víctimas de mis abuelos, que fueron víctimas de mis bisabuelos, y así de para atrás en la constelación familiar. Esa, por ejemplo, es una experiencia que nunca será grabada, es una experiencia sobre la cual todos guardarán absoluta reserva. No sé si lo haces con plena conciencia, pero tú nos estás hablando de hacer experiencias terapéuticas. Y no solo esas, porque hay muchos tipos de experiencias terapéuticas, en las cuales, por supuesto, hay que trabajar con la sombra y hacer el cleaning up, hacer el proceso de limpieza para evitar el bypass espiritual. Y en ese sentido, respondo de una vez la pregunta que nos hacía ahorita Andrés. Para mí, lo más valioso que ocurrió después de formarme en una escuela, digamos, de origen oriental, orientada pues a la idea de salvar el mundo a través de la meditación, etcétera, fue entrar en psicoterapia, formarme en psicoterapia, en una escuela en la que el verbo tenía mucho menos que ver con la experiencia vivencial, porque eso fueron 600 horas de trabajo muy doloroso y de trabajo muy en el patos, por supuesto, y de trabajo muy en la neurosis propia y en la neurosis de grupo, porque fue un trabajo gestáltico en el que comenzamos 25 personas y solo resistimos, o empezamos como 30 y nos graduamos 12 porque el proceso no era nada fácil. Y era un proceso colectivo. De modo que, en cierto modo, la experiencia que yo tuve en la formación de psicoterapia integrativa me da una idea muy clara de cómo se pasa de la creencia ingenua de que ya eres una persona espiritualmente lista para hacer un mejor mundo y que tú ya estás del lado de los lindos y de los bellos y de los bonitos, eh, a enfrentar lo monstruoso, a enfrentar el inconsciente, a enfrentar la neurosis, a enfrentar el dolor y, y a salir al otro lado. Es un poco como hay que descender para poder ascender. Eso lo decía mucho Aurobindo también. Aurobindo fue un personaje muy interesante. Él fue independentista antes de Gandhi. Lo metieron a una fosa, los ingleses lo metieron a una fosa que era su cárcel. En esa fosa no podía jamás eh, estar acostado, le tocaba estar sentado de cuclillas por meses. A este hombre empiezan a metérsele las hormigas por el CULO, y empieza a tener toda suerte de experiencias profundamente dolorosas. Es metido ahí, es una tortura fatal. Y ahí él logra descender a lo más doloroso de su condición de ser encarnado. Y de ese dolor surge un estado de iluminación espiritual. Pareciera que él descendió a los infiernos para poder llegar al paraíso. Y tuvo su iluminación ahí, en medio de un proceso de tortura. Entonces está muy claro que el bypass espiritual es
es lo mejor que ha podido identificar la psicología transpersonal, porque, si hay una razón por la cual el judeocristianismo no hizo del mundo un mundo más inspirado en el amor, es la ingenuidad hipócrita de la moral de yo soy lindo y yo soy bueno, y de la máscara, la máscara del moralismo. Entonces, digo estas palabras por si se produjo alguna confusión cuando hablé de la falacia pretrans, porque soy plenamente consciente de la importancia de lo monstruoso. Y aún así, posturalmente no me siento exactamente identificado con la estética de que lo sublime es lo monstruoso. Me siento más identificado con la estética de que lo sublime es lo sublime, y que se llega a ello, sí, claro, en muchos casos a través de lo monstruoso. Cuando haces un duelo, cuando ves la muerte de una persona cercana, cuando ves a una persona sumida en el más profundo dolor y ves a su familia sumida en una absoluta incertidumbre y en un estado de desesperación, ahí estás tocando la tragedia. Pero cuando tocas a fondo la tragedia, descubres el amor. Estoy hablando por experiencia. Esa, bueno, ese asunto, no sé, cerrando de pronto un poco, redondeando, pues lo de la experiencia y la tragedia, es que ese es el asunto, Vaina. El asunto es que la experiencia es de todos y la tragedia es de todos, ya la filosofía es lo que cambia, ¿sí? Eso es, digamos, como el pensar es lo que cambia, pero nadie porque haya estudiado a Nietzsche o no lo haya estudiado o haya ido a la universidad, o sea, todo el mundo está en la misma experiencia de esa Claro, tragedia, se va a morir y punto, claro. y lo demás creencias. Sí. Qué bonita esta conversación. Sí. Frente a Fíjate, los James, grupos que le veo mucho hemos futuro a podido lo que se... avanzar a la confianza que da la amistad, al punto de que la confrontación se vuelve profundamente íntima, Mm. ¿no? Y a mí me parece que eso sería un acto de belleza, articulándolo un poco también como con la idea de que yo estaba dando la belleza no era solamente aquella atención que yo pongo frente a cosas que para mí son significativos y a un encuadre más pequeño que incluso lo hago premeditadamente. Hay algunas cosas que me desbordan esa capacidad de controlar eso y me llevan como como la enfermedad, como la muerte, como el dolor, como el duelo y todas esas cosas como que uno no las hace deliberadamente, pero las cosas que yo sí centro mi atención porque eso hay un exceso de vitalidad ahí, como un exceso de fuerza y un exceso de alegría, de ganas de pues sostener también esas prácticas me parece muy importante en estos tiempos y cultivar que las personas puedan cultivar espacios donde no solamente sean conversaciones y que sean terapéuticas, sino que también podamos como que sea también un espacio para practicar un poquito o por lo menos llevarlos a ese mundo de lo práctico, de las prácticas. Ahí es donde yo me reencanto mucho con el trabajo que hace Terry Patten, pero el trabajo último que estaba haciendo Terry Patten después de práctica integral de vida estaba acompañando a muchos núcleos y colectivos en varias partes de Estados Unidos y de México, donde estaba fortaleciendo más como una acción más social de esos colectivos, no para que vendieran lo integral, sino para que desarrollaran su propio fermento para la sociedad, pero él está muy interesado en la acción social después de ese libro La República del Corazón, que es muy enfocado al activismo espiritual. Yo creo que podríamos nosotros en esta diversidad que tenemos, donde podamos desarrollar algunas cosas que pasen por el diálogo, que pasen por algunas prácticas que podamos también ir. Pero lo que más me parece fortuito y poderoso es que puedan llegar las personas que realmente sean las indicadas para estar. Yo creo que encontrar, Iván Illich decía eso, poner a los estudiantes correctos con los maestros correctos, como hacer ese encuentro hace que ese grupo sea maravilloso. Pero sí, como pasa en la escuela, que mucha gente está viendo la clase, pues la tiene que hacer por obligación o porque me tocó, entonces tratar de buscar unas maneras para encontrar esas personas que sean las adecuadas para el espacio y a cómo eso lo podríamos hablar en otro momento por fuera pues de este programa, pero sí me parece muy interesante, no sé si para este año, si de pronto para el otro, porque ya estamos terminando, poder como tener unos espacios donde por lo menos así como lo estamos haciendo por un mes o un mes y medio podamos sostener un tema con un grupo, con algo que sea de interés.
tanto existencial para nosotros, que sea importante para discernir como frente a las problemáticas que tiene el mundo, y también un poco a que estas personas, después de pasar de estos grupos, puedan seguirse manteniendo como en conversación, como que no se queden, que puedan seguir estando abiertos a, quiere decir poder como que nos puedan seguir en nuestros contenidos, pero darle la libertad para que ellos también sean también creadores de contenidos. Quiere decir como invitar a ese tribalismo que estamos nosotros hablando. Parece como que sería chévere que hayan, pero que haya un núcleo, como un grupo grande que pueda ser como el fuerte, que permita a esos que se están formando como el alimentar con cositas y no dejarlos como, eso me parecería bonito, como tener como una red de redes, pero con un núcleo central que podríamos ser nosotros mismos. Incluso nuestros textos serían también la fuente de lo que se puede leer, sería muy chévere. A mí una de las cosas que yo más admiraba de Germán Guarín es que él para cada clase llevaba un texto que le leía propio a sus estudiantes, un acto de respeto a ese acto pedagógico. Y por ahí hablé con Germán para hablar también con él en febrero, pero me gusta mucho eso, como que nosotros podamos también, en esta construcción que estamos haciendo de textos, son como algunos textos que pueden ser motivo también de abrir como ciertas conversaciones en el grupo, y vamos creando también un material editorial de triple X, que pueda ser a futuro como materiales para que estas comunidades que estamos alimentando, porque podemos tener varias en diferentes partes del mundo, y podemos ver, acá tienes este libro que produjimos colectivamente, y acá tenemos estas metodologías, tenemos esta ecología de prácticas donde pueden ustedes practicar un poco con Baena unas cosas, porque él sabe ciertas cosas, pero no siempre tenemos que estar los tres. Podemos también que pueda haber diversidad en las prácticas que podamos acometer con ellos. Cada uno como identificar en qué podría ofrecer para esos espacios sería también algo maravilloso. Sí, sí, y voto por las frases en las que James dijo, eh, eh, señaló algo muy importante, y es que no tenemos que estar de acuerdo para actuar. No tenemos que estar de acuerdo primero para luego salir a la acción, para nada. Hay pues está eso de la intuición, es que ese es el asunto es No que un acuerdo completo, mejor dicho. Hay un acuerdo, hay un preacuerdo. sí, hay una intuición, llamémoslo, hay otra sensación que es la que también hay que poner a manejar, o sea, yo no tengo todos los elementos, no tengo todas las razones, no tengo todos los argumentos, pero necesito decidir, entonces, y eso pasa constantemente en la vida, entonces hay que manejar como otro tipo de antenas, y esas antenas yo creo que se afinan también en este tipo como o sea, toda conversación sobre algo, ¿no? O sea, no es la conversación en sí misma, sino es como la metodología que se le aplica a algo, la que va a hacer que ese algo sobre el que se aplica la conversación termine como cultivando, exprimiendo o profundizando y sacando muchas cosas de allí. Yo creo que entonces, como para ir redondeando, dentro de 8 días, lo que de pronto voy a estar pensando esta semana, bueno, no sé, no sé qué pensaré otra vez, pero sí tiene que ver mucho como con por qué la monstruosidad, desde el punto de vista, pues, no de esta vaina, no de la monstruosidad que nos desvitaliza, La del zombie. sino no de la monstruosidad zombie, sino de la monstruosidad hombre increíble, ¿no? La que nos vitaliza. Bueno, entonces Bueno, con eso cerramos, y bueno, estaremos ahí pendientes para el próximo encuentro ya con Fernando Espina también para seguir conversando, así que les agradezco mucho que puedan revisarlos, que pueden ver estos documentos, que hay otros episodios anteriores donde Y que hay compartan, también ¿no? otros Los que vean textos, esto, que lo compartan. y que los compartan y que se suscriban también al canal y que hagan lo que quieran. Abrazos para todos.